de acuerdo a la raza, ¿no? Pues se ha visto también que el aumento de embarazos múltiples puede ser en mujeres mayores de 35 años por algunos cambios fisiológicos y también en algunas razas, por lo menos la raza negra es un poquito más aumentado. Pero sin duda los tratamientos de fertilidad son los que han aumentado la tasa de embarazos múltiples a nivel mundial. Estos embarazos generalmente son considerados de alto riesgo. ¿Por qué? ¿Cuáles son los cuidados extras que debe tener una madre que lleva un embarazo múltiple? Sí, fíjate, por eso traje este modelito que está aquí. Fíjate, esto es un útero humano, ¿ok? Y en este caso hay dos bebés. ¿Por qué un embarazo múltiple es de alto riesgo? Porque el útero humano está diseñado básicamente para un solo bebé. En el momento de que en ese útero se implantan dos o más, tienes mucho más riesgo de complicaciones, tanto fetales como maternas. En el caso de las complicaciones fetales, hay aumento de la tasa de abortos y de parto prematuro. Y en el caso de la mamá, hay más tendencia a tener la tensión alta, a que le aumente el azúcar en la sangre, incluso complicaciones hemorrágicas. Por lo tanto, un embarazo de alto riesgo se considera, un embarazo múltiple es un embarazo de alto riesgo hasta que se muestre lo contrario. ¿Y cuáles son los cuidados? Bueno, fíjate, básicamente lo que hacemos nosotros con los embarazos múltiples es tratar de hacer un control prenatal más seguido, Ok. ¿ok? Eh, Al igual, cuando tienes dos bebés en el vientre, también tienes más riesgo de que algunos puedan tener problemas cromosómicos. Entonces tienes que hacer estudios en el primer trimestre como la translucencia de la nuca, medir el hueso nasal, hacer pruebas diagnósticas como el ADN fetal. Luego con el ecosonograma tienes que ver el crecimiento porque puede haber un crecimiento discordante, Ok. un bebé crecer más que el otro. Tenemos la herramienta del ecodoppler para ver cómo está la oxigenación y circulación y algo muy importante con los embarazos gemelares que es medir el cuello uterino. El cuello uterino es la válvula de paso. Si ese cuello se abre o se acorta, tienes mayor riesgo de que haya aborto o parto pretérmino. Por lo tanto, bueno, un embarazo gemelar, un embarazo de más de dos bebés o dos bebés o más, pues un embarazo de alto riesgo, hay que tener mucho más cuidado en el control. En el caso de las mujeres que se someten a la fecundación in vitro, ¿cuántos embriones recomienda usted implantar y por qué? Ok, fíjate, a nivel mundial ya es una pauta que uno debería transferir un embrión. Claro, eso va a depender también de la edad de la paciente, de la calidad de los embriones, de si has hecho tratamientos previos y no han funcionado, pero por lo general se transfiere uno, máximo dos, ¿ok? Para evitar justamente los embarazos múltiples. Quiero invitarlo a escuchar un sonido que nos envió el genetista Héctor Ojeda sobre los gemelos. Hola, muchísimas gracias por la invitación al programa. Cuando queremos abordar el tema de los gemelos desde el punto de vista genético, nos conseguimos con tres posibilidades. La primera, que son los gemelos dicigotos o los que conocemos como mellizos, que son aquellos productos de la fecundación de dos óvulos diferentes por parte de dos espermatozoides diferentes y que traen consigo el hecho de que los hermanos compartan el 50% aproximadamente de la información genética. Esto es la misma cantidad que comparten aquellos hermanos que nacen en años diferentes. Por lo tanto, las características físicas no necesariamente tengan que ser parecidas e incluso pueden ser de diferentes sexos. Por otra parte, tenemos a los gemelos monocigotos o los gemelos idénticos, que son aquellos productos de la fecundación de un único óvulo por parte de un único espermatozoide, pero que en algún momento de la división celular da origen a dos individuos que van a compartir casi el 100% de la totalidad de su información genética. Y por lo tanto, las características físicas de esos individuos son semejantes y por supuesto el sexo tiene que ser el mismo para ambos. Por último, tenemos la posibilidad de los gemelos sesquicigóticos, que son aquellos productos de la fecundación de un único óvulo por parte de dos espermatozoides diferentes. Y por lo tanto, va a tener consigo el hecho de que los hermanos compartan el 100% de la información genética de la madre, pero entre un 50 y un 100% de la información genética del padre.
Ellos no son ni mellizos ni son gemelos idénticos, pero por allí tienden a comportarse como estos últimos. Ahora bien, como dato interesante, también tenemos la posibilidad de la superfecundación heteroparental, que aunque ocurre en muy poquitos casos, poquitos a nivel del mundo, están ya descritos, nos dice que una mujer puede quedar embarazada de dos hombres diferentes cuando tiene relaciones sexuales con ellos en un periodo corto de tiempo. Y esto es producto a la fecundación de dos óvulos diferentes por parte de un espermatozoide de cada uno de esos padres. Esto trae consigo de que los hermanos comparten el 100% la información genética de la madre, pero no comparten la información genética del padre. Ahora bien, resulta interesante también de que los estudios genéticos de los diferentes tipos de gemelos han servido para crear las bases fundamentales de lo que hoy conocemos como la epigenética, y que es la que explica que independientemente de la información genética del individuo, es la interacción con el ambiente y con otros factores lo que lo van a condicionar a la expresión de diferentes genes, y por supuesto que van a traer consigo la posibilidad de sufrir de distintas enfermedades. Por lo tanto, esto ratifica la importancia de nuestros estilos de vida saludable para preservar la salud del individuo. Agradecemos al doctor Héctor Ojeda por compartir con nosotros sus conocimientos sobre genética. Doctor, en estos casos o en la mayoría de los casos, ¿estos partos son prematuros? Sí, fíjate. Nosotros consideramos que según el número de bebés, acuérdate que un embarazo de un único bebé se considera término a las 37 semanas. Cuando son dos, se considera las 36 semanas. Y cuando son 3 o más, 35. Por lo tanto, la mayoría de estos bebés es raro que lleguen a la semana 37. Entonces, si bien la 37 sería la edad gestacional donde la mayoría de los morochos van a nacer, usualmente pueden nacer 1 o 2 semanas antes, por el mismo hecho de que el útero humano está limitado y, bueno, nacen antes de tiempo. Gracias, doctor. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Hoy estamos hablando sobre embarazo múltiple. Me acompaña el obstetra Gustavo Mendoza. Usted puede interactuar con nosotros y hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram o mi cuenta, @bealugo. Ya volvemos. Doctor, ¿qué pasa cuando los gemelos están unidos por alguna parte de su cuerpo? Fíjate, eso es interesante, eso lo nombró ahorita el genetista. Hay dos tipos de gemelaridad, la que son dos óvulos con dos espermatozoides, ¿ok? Y la que es un óvulo y un espermatozoide. Esa es la más complicada. ¿Por qué? Porque cuando se une un óvulo y un espermatozoide y se parten en dos pedazos, de acuerdo al tiempo donde se separen, van a tener dos bebés separados por dos placentas, que sería lo ideal, que se comportaría como un embarazo de gemelos de dos óvulos y dos espermatozoides. Cuando se van cada vez separando más tardíamente, empiezan a haber más complicaciones, porque empiezan a compartir una sola placenta con dos sacos, una sola placenta con un solo saco, que es muy grave porque ellos se enredan y los cordones se tapan y se pueden morir los bebés. Y por último, lo que tú decías, cuando la división es muy tardía, que es cuando son los gemelos siameses, que son los que nacen pegados, que eso es muy grave, porque a veces comparten órganos que hacen, bueno, uno lo ve que esas cosas a veces que salen en los circos, esos gemelos que vivieron toda la vida en un circo, y hoy en día, según por donde estén pegados, pueden separarlos y vivir relativamente normal ambos bebés, o incluso alguno puede morir en ese momento de separarse. Entonces, mientras más tarde se separen el embrión en dos, más peligroso y más complicaciones hay. ¿Pudiera estar en riesgo la vida de la madre en embarazos múltiples? Bueno, claro que sí, y eso hay que decirlo, porque hay más riesgo, como yo te decía, como el útero está muy distendido, de hemorragias, de cuando nazcan los bebés el útero no se contrae, que se pueda romper el útero durante el trabajo de parto. Por lo tanto, hay un pequeño porcentaje de aumento de la mortalidad materna en embarazos gemelares. Quiero invitarlo a ver el testimonio de unas gemelas. Ellas son Nailu y Naja. Hola, buenos días. Mi nombre es Nailu Isabel. Yo soy Naja Rebeca y ambas somos gemelas idénticas. Somos periodistas, pero trabajamos en diferentes áreas. Tenemos caracteres y personalidades completamente diferentes.
Ambas padecemos de las mismas alergias. Cuando éramos niñas nos vestían igual, pero al crecer desarrollamos nuestros propios gustos. También calzamos lo mismo y tenemos la misma talla de ropa. Es falso que uno sienta lo mismo que la otra y no existe la transmisión de pensamiento. Muchísimas gracias a la producción de AM por contactarnos. A piece of your love, I'm calling you up to get down, down, down. Son exactas. Qué importante lo que dicen, que los hermanos, aunque sean gemelos, deben ser tratados de forma distinta. Esto precisamente lo explica la psicóloga Natalia Sánchez. Hola Beatriz, muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Hoy conversando sobre los gemelos. Cómo la genética y el ambiente modulan el comportamiento humano y los rasgos de personalidad. Un punto fundamental en el área de los gemelos, porque lo primero que nos exponemos en lo que es el análisis o lo que es la orientación a familiares con gemelos es al proceso de individuación. El sentirme y el identificarme diferente al otro. Este proceso es fundamental porque mismo puede prevenir procesos de dependencia emocional al cogemelo. Esta dependencia emocional representa un riesgo para la salud mental porque alguno de ellos puede empezar a asumir posiciones de dominación o sumisión y estos patrones de comportamiento reflejarlos ante diversidad de problemas en la cotidianidad en su edad adulta. También, por supuesto, es fundamental identificar cómo la separación del otro, no solo de la madre y del padre, sino de su cogemelo, puede generar miedo y ansiedad. Factores que, desde el punto de vista psicológico, se trabajan desde la identificación y el desarrollo de las habilidades competentes para autocontrolar todos estos procesos emocionales. Desde lo que implica la crianza, este rol de mamá y papá frente a un gemelo, por supuesto también se va a presentar los celos frente al llamado de atención del otro. Es una sola madre y un solo padre para dos niños que de manera simultánea demandan atención y demandan cuidados. Por supuesto, allí los padres y las madres deben de ir de la mano de un profesional de la salud mental para afrontar con éxito cada una de las etapas que en este punto se vinculan a los procesos emocionales, a los procesos de diferenciación del otro y, por supuesto, a los procesos de que cada uno de estos niños pueda identificar de manera fácil sus intereses y sus prioridades. También es allí donde es importante y se recomienda a los padres que organicen actividades en colectivo, pero también de manera individual, para fortalecer esa escucha activa necesaria en cada caso de proceso de crianza, porque no existe un manual de crianza, pero sí existen pautas que pueden facilitar lo que es exponer, manifestar y autocontrolar estas emociones que están presentes en cada uno de los procesos de ejercicio del rol parental, pero que en este caso son dos en simultáneo. Es realmente un gran desafío, pero sin duda alguna una maravillosa oportunidad para construir en familia. Muchísimas gracias por la oportunidad para hablar sobre este caso tan apasionante que son los gemelos. Y no olviden que la salud mental siempre será una prioridad. Gracias a la psicóloga Natalia Sánchez por compartir con nosotros estos datos. Doctor, con respecto a lo que decía la psicóloga, hemos visto que en los últimos años, incluso en los colegios, recomiendan que gemelos o morochos estudien en salones distintos. Sí, fíjate, te puedo dar mi experiencia personal con mis hijos. Yo tengo unos morochos, porque son varón y hembra. Ellos, las primeras etapas de educación, que era la guardería, ellos estaban juntos. Pero ya cuando entran a la escolaridad formal, los separan, porque, como dijo la psicóloga, ellos crean un vínculo muy estrecho, mucho más que hermanos diferentes. Entonces siempre es bueno separarlos para que cada quien empiece a desarrollar sus propias habilidades y su propio temperamento. Y a mí me pareció importantísimo, porque yo lo vivo. Yo sé cuando ellos se separan, que uno tiene una fiesta porque es niña y el otro es varón, cuando ellos están solos empiezan a demandar, ¿dónde está mi hermana? Yo la necesito, ¿dónde está mi hermano? Entonces siempre es bueno que en esa vida los separen. Y a mí me encanta eso de, por lo menos, eso de vestirlos iguales, no es bueno. Ellos tienen que cada quien escoger lo que les gusta, lo que quieren en la medida que van creciendo. Entonces yo estoy de acuerdo en que tanto gemelos como morochos tienen que desarrollarse de manera diferente. E incluso lo que dice ella, compartir tiempo por separado con cada uno. Claro, y cuartos diferentes incluso.
Gracias, doctor. Vamos a hacer una nueva pausa. En la próxima parte vamos a responder las preguntas de nuestros televidentes. Recuerde de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram. Hoy hablando sobre embarazo múltiple con el obstetra Gustavo Mendoza. Nuestras redes sociales, doctor, quiero compartirlas con usted. Lomeli nos escribe, ¿la teoría sintomática de los gemelos de que uno siente lo mismo que el otro es cierto? Gracias. Bueno, fíjate, ya lo escuchaste en el testimonio de estas dos niñas. Eso es un mito. Eso es un mito de que realmente, porque sean gemelos idénticos, tienen que sentir y tener los mismos pensamientos, transmisión de pensamientos. Que puede ser que eventualmente en la historia haya habido gemelos que lo tengan, pero no es así. ¿Las enfermedades en los gemelos se heredan? Si uno es asmático, el otro probablemente lo sea o no. No necesariamente. Fíjate, si son gemelos o de dos óvulos y dos espermatozoides, que son, incluso pueden ser de diferentes sexos, son como si fueran dos hermanos diferentes, que uno puede ser asmático y el otro no. Ya cuando son gemelos idénticos de un solo óvulo, ahí sí es posible que pueda haber, que se compartan algunas enfermedades que se hereden de la familia. Pero incluso lo que decía el genetista, con la epigenética se ha visto que hay gemelos idénticos que alguno puede ser asmático y el otro no, o uno padecer a lo mejor en el futuro de diabetes y el otro no. Entonces, no necesariamente los gemelos idénticos tienen que compartir las mismas enfermedades. Alguno puede desarrollar a lo mejor en la vejez un cáncer de colon y el otro no. ¿Ok? Doctora, al inicio del programa comentábamos que en los últimos años se ha incrementado el número de embarazos múltiples porque generalmente son madres que se someten a algún tipo de tratamiento. Pero quisiera hablar con usted sobre el factor hereditario. ¿Qué probabilidades hay de que si en mi familia hay gemelos, yo también sea madre de gemelos? Sí, al principio cuando hablamos de la parte epidemiológica, hablábamos que la raza, y se me olvidó decirles que sí, que hay un aumento, hay un pequeño porcentaje también de aumento en familias que han tenido embarazos gemelares de manera espontánea, no con tratamiento de fertilidad. Ese es otro factor epidemiológico que hay que tomar en cuenta, la gemelaridad en la familia. Cuando hablamos de la fecundación in vitro, también yo le preguntaba cuántos embriones recomienda usted implantar y usted me decía que 1, máximo 2. Sin embargo, muchas madres que se someten a este tipo de tratamientos deciden, por ejemplo, colocar 3, porque en el camino alguno puede perderse. ¿Qué ocurre? ¿Por qué en las primeras semanas podemos estar embarazadas de 2 bebés y luego en los siguientes ecos aparece uno solo? Sí, fíjate, eso se llama gemelaridad evanescente o feto evanescente. Eso es muy, muy común, incluso en casos de tratamientos de no fertilidad. Ok. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Cuando 2 embriones se implantan en la cavidad uterina, a lo mejor uno de esos embriones no tiene el potencial cromosómico, genético de seguir creciendo y llega un momento de la etapa del desarrollo que se bloquea y el otro sigue creciendo. Y eso lo vemos en los tratamientos de fertilidad bastante frecuente. Vemos que se implantan 2, uno continúa y el otro desaparece. Y sin ningún problema, eso no causa ninguna complicación en el embarazo. Es bastante frecuente en los tratamientos de fertilidad. Después de un tratamiento in vitro, ¿cuáles son los cuidados que debe tener una madre en los días siguientes? Básicamente, lo que le sugerimos a las pacientes que uno le implanta un embrión es que en esas próximas semanas, hasta tener prueba de embarazo, pues estén tranquilas, no se necesita un reposo absoluto, pero que tratar de evitar, digamos, ejercicios de alto impacto, esfuerzo, tal cual como cualquier mujer que se embaraza las primeras semanas. No hay un cambio muy significativo entre una paciente que se embaraza espontáneamente y con un tratamiento de fertilidad. Nos llega otra pregunta a través de nuestras redes y ya la voy a compartir con usted. Dice la señora Egdimar, yo tengo trillizas, embarazo natural y una de ellas sufre de epilepsia focal y las otras les hice los exámenes porque presentaban casi igual que su hermana y me dijeron que los enviara al psicólogo ya que en el electro no salió nada. Bueno, es un caso muy particular, que puede haber pasado ahí, es muy difícil. Lo que sí puede estar muy claro es que si son trillizos probablemente fue un parto prematuro y cualquier bebé que nace prematuramente puede desarrollar algún problema neurológico que a futuro se va a expresar, a lo mejor en una deficiencia en los estudios, a lo mejor en un cuadro focal de epilepsia, pero es muy difícil emitir una opinión sin conocer el caso completamente. Sospecho que la prematuridad puede estar afectando en la condición de ese niño en particular.
Doctor, es casi momento de finalizar, pero no quiero dejar de mencionar que usted trabaja en Fertilab. Por favor, cuéntenos, ¿qué hacen ustedes allí? ¿Cómo ayudan a las madres? Bueno, fíjate, nosotros somos una unidad integral de ginecología, obstetricia y fertilidad. Quizás más de la mitad de nuestro trabajo es ayudar a aquellas parejas que tienen problemas de quedar embarazadas. Fertilab es la primera unidad que se fundó en el país, siempre lo digo. El doctor Juan Aller, mi suegro, fundó esa unidad hace 47 años. Yo tengo la dicha de estar trabajando allí desde el año 2000, o sea que tengo 22 años trabajando. Y bueno, ayudamos a esas parejas que no pueden tener bebés a lograr su sueño de ser padres. Gracias, doctor. Por favor, sus redes sociales y puntos de contacto. Ok, la mía particular, yo manejo básicamente el Instagram, Dr. Gustavo Mendoza A, y fertilab.net, que es la red social ya de la unidad como tal. Gracias nuevamente por su compañía y a usted, gracias por interactuar con nosotros. Hoy hablamos sobre embarazo múltiple con el obstetra Gustavo Mendoza. Recuerde que tenemos una cita este miércoles a las 9:30 de la mañana.